Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y nuestro temario comprende un montón de temas y 3 secciones. Es una especie de trinidad ampliada. Vamos a empezar haciendo un repaso sobre la agenda nacional. Hay mucha cosa: investigaciones, revelaciones, audios, traiciones, negaciones y una pelea para variar dentro del Partido Liberal. Después vamos a hablar sobre el paso del gobierno de Gustavo Petro por La Guajira, este departamento que está no solamente en un nivel muy alto de vulnerabilidad, sino sobre el cual ya existe una declaratoria de estado de cosas inconstitucional. Y vamos a terminar hablando sobre lo que está ocurriendo en el litoral pacífico o en la región pacífica, en Buenaventura más específicamente, y también un poco en el departamento del Chocó. 2 asuntos muy distintos, pero una sola violencia. Empecemos. Empezamos haciendo nuestro repaso por la agenda noticiosa nacional, como siempre muy atribulada, y para ello se encuentra con nosotros Tatiana Duque, periodista de La Silla Vacía, directora de Huevos Revueltos con Política, que cuando está ella es uno de nuestros podcasts favoritos del mundo. Tatiana, bienvenida a Capital Político, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme de nuevo, rico estar por acá. Sí, que anduvo felizmente separada de la realidad nacional un ratito. Un ratico. Bueno, vamos a empezar a hablar, tenemos un poco de temas y realmente muy poco tiempo. Quisiera empezar, Tatiana, por la pelea al interior del Partido Liberal. Ya habíamos visto nosotros que el gobierno Petro estaba pujando, y pues un testimonio de ello es la presencia de Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, por abrir un boquete al interior del Partido Liberal y empezar a jalar apoyos dentro de un partido que ideológicamente es más afín con él de lo que en realidad lo es su actual líder, César Gaviria. Entonces cuénteme qué está ocurriendo ahí, porque ya finalmente Gaviria se pronunció al respecto. Sí, este titular, ya la gente que nos escucha ya lo ha escuchado antes, es porque esto es lo que hace César Gaviria y es siempre pelear con los gobiernos de turno. Así lo hizo con Iván Duque cuando estuvo en segunda vuelta con él en 2018, así terminó haciéndolo en 2014 con Juan Manuel Santos, y así lo está haciendo pues con Uribe ni se diga, y así lo está haciendo ahora con Gustavo Petro. Esta pelea tiene algo de movida jurídica menuda, que tiene que ver que durante los últimos 3 años los liberales no han hecho una convención de su partido. Y la teoría de conspiración que está diciendo César Gaviria es que el gobierno, que tiene mayorías en la autoridad electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, pues le va a mandar tumbar los avales de los liberales por no hacer esta convención, los avales de las elecciones regionales. Y más allá de que sea cierto o no, porque esto falta ver qué dice el Consejo Nacional Electoral de avales que no han dado, lo que tiene que ver esto de fondo es con la estrategia del gobierno de hablar uno a uno con los congresistas para sacar los proyectos y no con los jefes de los partidos. Y como bien decías, pues esta estrategia está encabezada por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que durante años, cuando estuvo en el Partido Liberal, quiso ser el presidente del Directorio Nacional Liberal, quiso ser el presidente del partido, fue muy crítico de Gaviria, pero nunca le alcanzaron los votos. Entonces, digamos, aquí vienen 2 cosas: la política menuda de los partidos de cómo van a dar avales, la relación con el gobierno y la relación que va a haber en el segundo año del Congreso, que es clave para que pasen las reformas que no pudieron pasar en el primer año del gobierno, y que es una estrategia muy arriesgada por parte del ministerio de sentarse uno a uno, porque pues viene la sospechosa de siempre, que es la mermelada. Si bien hay congresistas que genuinamente consideran que deberían estar más cercanos al gobierno por afinidad ideológica, el presidente del partido no se va a mover de la línea donde ya estuvo. Tampoco se va a mover mucho hacia la oposición, según nos han dicho dentro del partido, porque no es políticamente rentable decir que el Partido Liberal esté en contra de un gobierno progresista. Por eso se van con la vieja confiable, que es la independencia.
Ahí hay dos cosas que llaman la atención. Una es una respuesta que le dio Gaviria a María Isabel Rueda diciendo que coalición de gobierno no ha habido, ¿no? Mm, Que, mm. que él se lo dijo a Petro que deje de hablar de coalición, que usted no tiene ninguna coalición. Entonces, claro, eso está en dos tiempos verbales distintos, ¿no? Tiene en el presente, es verdad, no tiene, pero que no haya habido nunca, pues eso me parece que es mentira. Es decir, ahí está la reforma tributaria. Hay, Están las fotos de la Casa de Nariño donde estaban Dilian, Francisca Toro, Efraín Cepeda y César Gaviria sentados con el presidente. O sea, esa era la coalición ampliada. pues es que además el Partido Liberal fue partido de gobierno hasta que se declararon independientes. Ujú. Y lo otro es que finalmente sí existe un manzanillismo liberal que está muy a favor del presidente Petro, como lo es Julián Bedoya. Toca decirlo en pregunta, abogado de, de Antioquia, Sí. que representa los intereses de Petro al interior del Partido Liberal en Antioquia, en donde es una fuerza política gigantesca y que supone pues también una ala de poder y pues también una puerta de entrada para los intereses presidenciales. Entonces, pues eso es, básicamente es una mentira. No, por supuesto, además, porque pasó la reforma tributaria y en las primeras reuniones por allá en febrero, o sea, febrero parece como si hubiese sido hace 3 años, pero hace solo 4 meses, los presidentes de los partidos se sentaron con el presidente Petro y no con la ministra de Salud a revisar la reforma de la salud. Y durante 2 semanas seguidas nos dijeron en medios de comunicación es que ya el gobierno va a acoger nuestras quejas sobre la reforma y la va a cambiar. Eso tampoco pasó, pero coalición sí existió evidentemente. Y lo que decía ahora, y es clave, y es que aquí hay un juego entre la mermelada que existe, que digamos, por nada el presidente del Fondo Nacional del Ahorro tiene que declarar ante la Corte, y esto existe, sí hay un manzanillismo político dentro del Congreso, y por el otro también hay congresistas que genuinamente creen que deberían estar alineados con el gobierno, ya sea por intereses electorales en octubre, pero también porque consideran que hay cosas buenas de las reformas. Yo realmente lo que creo es que esta es una película que ya hemos visto. Lo interesante y lo nuevo es quién va a ganar este pulso, si el ministro del Interior que quiso ser presidente del Partido Liberal o el presidente del Partido Liberal. Y eso se va a ver en el Congreso. Y no sé si se vaya a ver en estos próximos 4 meses porque todo el mundo va a estar en modo campañas. Y allá sí vamos a ver que esa pelea no existe porque seguramente vamos a ver alianzas de el pacto histórico de Petro con el Partido Liberal de Gaviria para ciertas gobernaciones y alcaldías. Y luego volveremos pues a una situación de, entre comillas, normalidad en donde los partidos se van a reconfigurar dependiendo de lo que suceda con las regionales. Esto me lleva a un tema apéndice que es el cuento de la coalición antirreformas. Germán Vargas Lleras, que está un poco peleando por obtener la cabeza de la oposición, ¿no? Como el cargo de líder de la oposición, que muy inteligentemente Santiago Vargas Acevedo le otorga al mismo presidente Petro en su más reciente columna de opinión, pero pues que sigue siendo en términos concretos una vacante, pues está tratando de jalonar las voluntades de Efraín Cepeda, de Dilian Francisca Toro y de César Gaviria para hacer una coalición contra las reformas. ¿Esto qué tanto futuro tiene? ¿Qué tanto depende de las regionales? Yo creo que depende todo de los regionales, porque ningún congresista que tiene aliados, o ninguno no, porque eso sería muy absolutista, pero sí muchos congresistas que tienen aliados y tienen intereses en las regionales van a desgastarse en una pelea en Bogotá si tienen votos que pelear en región. Y ese es un apéndice clave de un poder de un congresista es lo que ocurra en sus respectivas ciudades, departamentos y municipios en las elecciones. Hablando con varios congresistas para una nota que salió recientemente poco en La Silla, varios congresistas del Liberal y de Cambio Radical decían eso. Por un lado, no le vamos a hacer el juego a Germán Vargas Lleras de ser el líder más visible de la oposición para una posible candidatura en 2026, pero tampoco nos vamos a desgastar por el otro lado para unas elecciones regionales. Y también, pues, digamos, lo que ya ha venido diciendo César Gaviria, que dijo en el tiempo, lo que también ha dicho Dilian Francisca Toro en redes sociales es, vamos a hacer un bloque independiente que a Cambio Radical
o al menos a Germán Vargas Lleras, no le interesa en este momento porque se ha vuelto un parlante de la oposición y lo va a seguir siendo porque políticamente para él es rentable. Claro, y porque además tiene que desmarcarse discursivamente de la ultraderecha, porque no sé si él le interese quedar metido en el mismo corral con María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo. Hay que ver si termina viendo que haya conveniencia en ello, pero independientemente de eso, en términos de prestigio político, pues está en otro lado completamente distinto. Hablemos un poco sobre el asunto de Odebrecht, que ha sido, pues fue la portada de semana y está generando una serie de colisiones al interior del uribismo, ahora sí la ultraderecha de este país, porque aparecen unos audios que son filtrados por Daniel García Arizabaleta, en donde aparece Oscar Iván Zuluaga. El caso es que ahora nadie conoce a Oscar Iván Zuluaga, ¿no? Entonces, este pobre hombre salió a poner eso que tiene por sonrisa en dos campañas presidenciales, y le están cayendo encima, ¿no? Como todo el mundo se está desvinculando, Uribe se está desvinculando, ya ha pasado, ¿no? Pero ¿qué? ¿Qué le espera a Oscar Iván? ¿Qué puede salir en términos de consecuencias, que es lo que nosotros nunca vemos en este país, que se conecten con pues con las denuncias y con las revelaciones en el caso de Brecht? Colombia llegó re tarde a las consecuencias de Odebrecht, porque en otros países pues ya tumbaron presidentes, ministros, jefes de coaliciones de Congreso, y aquí vamos en un gerente de campaña que es Roberto Prieto en el lado de Juan Manuel Santos, y acá hasta ahora, 9 años después, es que la fiscalía pues tiene estas pruebas. Hay que recordar que durante la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, él salió a decir que existían pruebas contra Oscar Iván Zuluaga y de eso no pasó nada, pasaron 5 años y ahora, a 5 o 6 meses de que acabe la fiscalía de Francisco Barbosa, es que conocemos estas pruebas, o al menos hay una imputación que va a ocurrir ya en 6, 7 días. Lo curioso es que Uribe nunca sabe nada. Entonces, Uribe nunca supo de falsos positivos, no supo de chuzadas, no sabe qué hicieron sus abogados en las cárceles, y ahora pues en este caso pues dice que él nunca supo y que pues básicamente Oscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta, que eran de su entraña, eran tipos que estaban en el primer círculo del uribismo, pues le mintieron y ellos sí sabían y traicionaron y se traicionaron entre ellos. Ahí me parece que es muy difícil otra vez creer que una persona tan microgerente como era Álvaro Uribe cuando fue presidente y pues cuando ha sido jefe muy visible de su partido, que se sabía de los nombres de los escoltas, de los camarógrafos y hasta de los jefes de división de todos los departamentos de este país, pues no supiera qué pasaba al interior de la campaña, que le estaba haciendo juego al entre comillas, traidor de Santos. Mm, de aquí en adelante, digamos, si hay una condena, si hay una imputación, si esto realmente puede ocurrir, pues es una debacle enorme para un partido que siempre ha hablado de anticorrupción y austeridad. O sea, metieron $1 millón a la campaña de un señor, y el candidato sabía. Yo no sé si esto llega demasiado tarde y creo que eso sí es muy malo para la democracia, que este tipo de cosas lleguen casi una década después, cuando digamos, los partidos están mucho más desacreditados. Digamos, esto es una puntilla más al ataúd de los partidos políticos y su credibilidad con la gente que está confiando en que existan instituciones democráticas. En términos electorales, no sé qué más pueda pasarle mal al Centro Democrático. Uribe dijo que iba a seguir recorriendo el país, sigue diciendo que no sabía, pero lo interesante acá es ver qué tanto de este expediente y qué tanto de esta situación puede ser replicable para la otra campaña que fue infiltrada por Odebrecht, o donde pagaron, que fue en la de Juan Manuel Santos, y por eso Roberto Prieto está preso. Si Santos sabía que nuevamente va a llegar muy tarde, y cuál es el papel de Alexander Vega, que ahora es un poderosísimo registrador nacional y que según las grabaciones, él dijo que no iba a adelantar las investigaciones para no crear una crisis institucional. La crisis institucional igual pasó. Igual la gente no cree en los partidos, igual se pasan los topes de las campañas, igual hay mega operaciones de testigos electorales como está investigando el CNE, que ocurre con la campaña de Gustavo Petro, que no fueron reportadas. Hay asesores que no han sido reportados y eso está evidenciado en reportajes periodísticos. Entonces,
siento que de aquí en adelante el papel es para la justicia, pero falta ver qué tanto vamos a llegar a descubrir una verdad que nuevamente llegó muy tarde Colombia a esto y es francamente triste que estemos hablando de esto casi 10 años después de cuando ocurrió y que durante 10 años los principales protagonistas nos hayan mentido en la cara, porque son infinidad de videos que una puede recolectar viendo a Oscar Iván Zuluaga diciendo yo no sabía nada, a mí no me dijeron, nunca supe y lucir súper impactada por el tema. Sí, es triste y se desprende de ahí pues, muchas consideraciones, ¿no? Es muy loco que se anteponga y que Alexander Vega un poco anteponga como remedio a la crisis institucional la impunidad generalizada, ¿no? Como esa lentitud, esa inoperancia de las instituciones judiciales como una especie de remedio, como una especie de bypass para evitar una, entre comillas, crisis institucional, pues obviamente hablan muy mal de nosotros como país. Y por el otro lado, pues sí es sorprendente que de repente el político más importante de Colombia en el siglo XXI ha sido el presidente menos poderoso que ha habido. O sea, el tipo al cual sus militares traicionaron, sus policías traicionaron, sus candidatos electorales traicionaron, o sea, es un tipo, sus abogados, ese pobre hombre, todo el mundo se la hacía a la cara, o sea, ese pobre man, ¿no? Como no. No, impresionante. A mí eso me parece, pues digamos, es un patrón que él ha seguido durante mucho tiempo. Y eso sí, digamos, lo hemos documentado varias veces. Creo que Cambio ahorita sacó una nota también diciendo que las veces en que Uribe no sabía es real. Y además porque ya desde hace que 13 años estamos hablando del círculo más cercano del expresidente Álvaro Uribe, condenado, imputado, investigado, indagado, y él no sabía. Entonces, pues digamos, si ya llevamos 13 años en lo mismo, podemos empezar a pensar eh, que realmente no es que seas tan ignorante, tan previsible, o puede ser una táctica muy Logan Roy para quienes vieron Succession como yo, de usted haga las cosas y a mí no me cuente. Pero pues hasta ya no sabemos. O sea, nos quedamos con la palabra de muchas personas y la palabra de muchas personas que durante años nos mintieron en la cara, los micrófonos nos mintieron. Es francamente triste. Yo cuando escuché las grabaciones realmente dije como, bueno, ¿qué más falta? La grabación de Santos diciendo que ya sabía, o sea, no sé, es muy complicado volver a creer y además que siento que institucionalmente esto para las personas, digamos, que todavía confían en los políticos y en, digamos, y en el personaje, como en una persona, es muy difícil volver a tratar de recuperar una confianza así. Ya, si tú recuerdas, Oscar Iván, en 2022 era pues un muñeco, ¿sabes? Era como el fusible para quemar del centro democrático y no había otra opción. Y eso fue una decisión política que seguramente para el uribismo fue muy dura porque ya ese tipo de derecha, que era una derecha entre comillas, muchas comillas, moderada, trataba de detener lo que podía ser una derecha muchísimo más hacia la derecha como la de María Fernanda Cabal, que era la que pues iba a hacer un totazo electoral si hubiese llegado. Totazo electoral dentro de la derecha, quiero decir, si hubiese sido la candidata del uribismo en ese momento. Hay que ver es cuando finalmente tenemos el material probatorio, ¿no? Que pues es parte de esa delegadera eterna de Uribe en donde la que se apropia de las tierras es su esposa, el que contacta con Odebrecht es su candidato, y el que hace esto, ¿no? Como en ese cuento de todos los que pues en el caso Uribe no creo que sea solamente un patrón, sino muchos, pero bueno, después hablaremos de eso, pues pone de manifiesto también un poco esa frase incluso más vieja de delega y reinarás, pero tanto como no saber, bueno, en fin, hasta no ver las pruebas, hasta no tener el video de Santos diciendo me enteré hace rato o ya me había enterado antes, pues entonces no podremos hablar de eso. Se nos acaba el tiempo. Tatiana, me gustaría, bueno, tenemos dentro del menú de temas la mención a la muerte de la escritora Victoria Melina en el ataque que el gobierno ruso ejecutó contra un blanco civil, un restaurante en Kramatorsk, Ucrania, en donde se encontraba también la periodista Catalina Gómez y los escritores, perdón, el filósofo Sergio Jaramillo y el escritor Héctor Abad, simplemente como una prueba de que se trató de un ataque infame y que esa falta de solidaridad con una persona a la que se tiene por opositor al gobierno por parte de gente en Twitter, porque esto no tiene nada que ver con el gobierno realmente, pues simplemente era
injustificada y revictimizante simplemente. No, y para que ocurrieran cosas así, solamente para decir, o sea, tuvo que ocurrir este tipo de cosas para que también el gobierno tuviera una posición muchísimo más radical frente a lo que está sucediendo en Ucrania. No sé si recuerdan, The Economist la semana pasada dijo que Colombia era neutral ante esta guerra, algo que hace rato están reprochándole en círculos diplomáticos al gobierno, pero ya esta semana tenemos nota de protesta, citación del embajador en Rusia, rechazo abierto del canciller a la muerte de la escritora Victoria Amelina. Entonces, al menos esto sí está moviendo porque sí son consecuencias reales. Digamos, una guerra tiene consecuencias reales y más una guerra de estas en el siglo XXI que no debería estar ocurriendo. Sí, de acuerdo. Pues estuvo la nota diplomática desde que se vio que se trataba de un ataque a blanco civil, pero es verdad que pues se necesita más, sí, se necesitan pronunciamientos menos ambiguos que no tienen por qué estar alineados con la OTAN. O sea, nadie está pidiendo que Colombia vaya a la guerra ni que nos unamos a la OTAN. Nada de eso tiene que estar pasando, ¿no? Como simplemente que se condene el rompimiento de las reglas de la guerra, que para eso existe el derecho internacional humanitario. Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso. Espero que se encuentre con nosotros por acá más a menudo, aunque yo sé que ya su labor diaria le debe producir microfonofobia a estas horas de la tarde que estamos grabando. No, 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 siempre muy dispuesta y nada, aquí seguiremos. Entonces, cuando se pueda, aquí estar en Capital Político. Muchas gracias. Continuamos este episodio de Capital Político con un tema de gobierno que nos es imposible resumir y meter en el repaso, porque el gobierno de Gustavo Petro con sus ministros y ministras en pleno se encontró en La Guajira despachando y haciendo pues una serie de anuncios, una serie de promesas, entregando una serie de informes y ampliando de forma concreta y en la práctica el resguardo Coguimalayo-Arhuaco, con unas hectáreas que fueron entregadas a las poblaciones indígenas. Son muchas las cosas que pasaron y por supuesto siendo tantas, pues tenemos que digerir y que analizar esa información para ayudarnos precisamente en esta labor de procesar y analizar. Se encuentra con nosotros Rosa María Mateus, abogada del colectivo de abogados Social Vea Restrepo, coordinadora del área de defensa del territorio y lucha contra la crisis climática. Rosa María, bienvenida una vez más a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Santiago, no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Rosa María, hágame un balance general de esta visita del gobierno Petro. Bueno, sin duda, frente al abandono estatal que se ha denunciado ya por décadas de La Guajira, pues resulta muy positivo que un gobierno haya tomado esta decisión por fin, se hayan dado estos encuentros entre la presidencia, los ministerios y las comunidades que tanto sufren en esta región. Creemos que es un aspecto pues a rescatar, que es histórico, eh, pero por supuesto no dejan de haber muchísimas preocupaciones. Realmente la situación de crisis que se vive en La Guajira eh, es muy compleja y ahorita hay una enorme expectativa para la gente que después de esta visita del presidente y los ministerios, pues van a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que pueda suceder, ¿no? Y de los decretos, los múltiples decretos que tendrían que empezar a determinarse en razón a esa crisis que se advirtió. Eh, es muy positivo que que un gobierno por fin haya eh, atendido al llamado que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros sectores, e incluso las organizaciones sociales colombianas estaban haciendo, ¿no? A ese llamado de urgencia, a ese llamado de preocupación, a ese llamado de afán, pero pues como lo digo, no dejan de faltar las preocupaciones, ¿no? De esto, cómo se va a concretar realmente en los decretos que se expidan, en cómo la emergencia justamente tiene que ser de alguna manera resuelta y tienen que determinarse muchísimas cosas desde los diferentes sectores que deben atender a esas situaciones difíciles que se atraviesan.
encontramos un balance en la declaratoria de emergencia muy relacionado con la sentencia 302 de la Corte Constitucional, que en todas sus audiencias de seguimiento había hecho muchísimos jalones de oreja a las entidades encargadas de resolver muchas cosas y que en efecto se ha demostrado pues esa inoperancia, ¿no? Entonces, hay una valoración frente a muchísimas problemáticas relacionadas con el agua, relacionadas con los alimentos, relacionadas con la crisis climática. Um, Vimos en primera medida, y ojalá esto se resuelva en el camino de los decretos, una ausencia en la valoración de las dificultades en el agua en relación a la minería de carbón, y esta preocupación se junta con que definitivamente esta declaratoria de emergencia también tiene una relación directa con la cuestión de las transiciones y el poder resolver muchos asuntos pendientes que digamos, se quieren ver alrededor de este pacto que se suscribió, ¿no? Pero que tiene muchísimos detalles y muchísima filigrana que tendrían que ser, pues, estudiados y analizados. ¿Hay suficientes herramientas a la mano? Es decir, ¿existe suficiente capacidad estatal para resolver a través de decretos, al menos el inicio de un proceso para responder al estado de cosas inconstitucional que fue declarado hace ya rato por la Corte? ¿Existe, o sea, existe la fuerza para cumplir esas promesas? Nosotros creemos que sí, y que lo que se ha observado y denunciado históricamente es una falta de voluntad. Y este primer asunto de encontrarse en allá el gobierno viendo de frente a estas comunidades que están justamente reclamando y denunciando y además proponiendo también muchas medidas, ya es un primer paso muy importante. Tener la voluntad institucional de armonizar muchas cosas, de verse en bloque de los diferentes ministerios asumiendo sus responsabilidades, creemos que puede ser muy importante para la región. eh, y pues justamente para eso está la institucionalidad, ¿no? El tema es evaluar muy de fondo las causas que han llevado a que un departamento en las últimas décadas pues esté dejando morir a más de 5.000 niños y niñas de hambre y sed. ¿Qué está generando esa sed no solo en relación a cambio climático, sino a otro tipo de situaciones, como por ejemplo muchísimas fuentes de agua destruidas por la minería de carbón, y cómo vamos en adelante a advertir estas otras situaciones? Por ejemplo, que hablemos de nuevas minas de cobre, porque entonces el cobre se necesita para ciertas transiciones, ¿no? Sobre todo para los modelos que desde Europa se están queriendo implementar. Esta reflexión, esa discusión de las causas y de tomar decisiones acertadas es lo que va a ser fundamental, pero si hay esta articulación institucional, si hay esta voluntad que por lo menos se expresa en este acontecimiento importante para La Guajira, se expresa en el decreto de la emergencia, pues creemos que pueden ocurrir cosas interesantes frente a las órdenes que ya se han emitido, no solo en la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional, sino en muchas otras sentencias que también han advertido esta crisis y sobre todo la relación con el extractivismo que en La Guajira se ha determinado y cómo La Guajira se ha convertido pues en una zona de sacrificio y en una zona en la que se quiere implementar pilotos de todo. Entonces sí, creemos que pueden haber posibilidades de hacer algo realmente. Me llama mucho la atención. Ahorita yo la presentaba como coordinadora de defensa del territorio y lucha contra la crisis climática. Y uno de los anuncios de Gustavo Petro en su paso por La Guajira precisamente pone a chocar ambas nociones. Por un lado, promete que va a utilizar La Guajira para apuntalar la estrategia de energía limpia para todo el país. Al tiempo tiene que resolver asuntos territoriales
directamente con las poblaciones indígenas que necesitan pues que se les respete su soberanía territorial. ¿Usted cree que esto va a ser eventualmente un problema? Es decir, la confrontación potencial entre las necesidades de los pueblos indígenas en términos de territorio, en términos de su soberanía y de su autonomía versus la necesidad del Estado de utilizar un espacio que tiene tantas potencialidades en términos de energía eólica o de energía solar como La Guajira. Sí, en efecto, no solo en el caso puntual de La Guajira, sino desde el inicio del gobierno, se siente y se observa y se ve cada día esa tensión entre un discurso que va hacia la lucha contra la crisis climática, un discurso que escuchamos en Naciones Unidas del presidente con unas claridades absoluta sobre los riesgos, sobre la inminencia en la que nos encontramos y además un nivel de compromisos incumplidos desde el gobierno Duque, pero por supuesto existe la tensión y la preocupación frente a ese choque. Hay una preocupación que siempre las comunidades o algunas expresan y es, bueno, la energía para qué y para quiénes. Y lo que nosotros observamos es que esta tensión y este choque lo que advierte es justamente cómo nos encontramos en el marco de esta crisis civilizatoria que no permite llegar al fondo de un asunto, porque estamos diciendo hay que descarbonizar, estamos diciendo hay que proteger las fuentes de agua, estamos diciendo hay que proteger los bosques, la Amazonía. mmm, y bueno, es muy positivo tener un gobierno que también está diciendo eso, porque es que además veníamos de gobiernos que incluso son negacionistas de la crisis climática, ¿no? Entonces, eso es muy positivo, pero el fondo del asunto es cómo opera un sistema que no deja que las políticas públicas desde esas conciencias o ese advertir la crisis puedan surgir. Tenemos múltiples empresas transnacionales amenazando al Estado colombiano con demandarlo internacionalmente en los tribunales de arbitramiento que surgen de los tratados de protección de inversión. Tenemos a las empresas siempre amenazando con la cuestión de las inversiones y todo esto se reduce también en el punto de necesitamos la plata. ¿Mm? Pero no podemos caer en el plata es plata, ¿no? O algo así, porque finalmente sí hay que discutir un modelo de consumo, hay que discutir el modelo de las transiciones, que no, uno puede transitar hacia algo muy bueno o puede transitar hacia algo muy malo. Y lo que desde las organizaciones y varias comunidades también se ha advertido es que, por ejemplo, el modelo de transiciones que en Europa se están pensando no es un modelo que nos favorezca a Latinoamérica, porque es que es de Latinoamérica de donde van a salir muchísimos o sea, se van a abrir muchas minas, se va a hacer mucho extractivismo para lo que se necesita para poder hacer un carrito eléctrico. ¿Mm? Pero ¿qué es mejor, el carro eléctrico o que sigan con el tema de la gasolina, petróleo y más? Pues sí, uno dice sí, pero es que el carrito eléctrico, si yo no soy la que lo necesito, si yo más bien creo que en serio debemos asumir otro tipo de lógicas frente al uso de la bicicleta, al mejoramiento del transporte público, bueno, etcétera, pues entonces ese modelo no es no es el que me sirve. ¿M? Por eso también se advierte que las transiciones tienen que ser locales, las transiciones tienen que ser a nivel país, las transiciones las atraviesa también una reflexión muy desde Latinoamérica, que somos distintos, ¿no? Y bueno, estas discusiones es las que se espera que se puedan dar. Tenemos también que hablar e incorporar lo que son los planes de cierre de minas, pero pues es muy difícil pensar en que estamos pensando en cerrar X mina, mm, pero estamos pensando en abrir otra, ¿no? O cambiar un modelo por otro que puede incluso resultar mucho peor, el hidrógeno azul. ¿Mm? El hidrógeno azul, en el gobierno Duque se dijo vamos a hacer el plan piloto en La Guajira y entonces ahí nuevamente aparece la pregunta, pero de verdad La Guajira tiene que ser donde vayan y hagan todos los experimentos y es que en La Guajira es donde menos agua hay.
y cómo es que el agua la vamos a utilizar para el hidrógeno azul, sabiendo que esto tiene unas consecuencias que ya se han valorado en varios informes, como los que ha expedido la Fundación Heinrich Wall. Y entonces, pues son muchas discusiones que tendrían que estarse dando con calma, pero que finalmente el sistema de consumo, el sistema económico no permite ver las alternativas y otros modelos y cómo las comunidades están pensando en unos planes de vida que no necesariamente son los que en otros espacios se valoran, ¿no? Y en esa participación pues hay una preocupación y es que no se puede desestimar la consulta previa, libre e informada, a pesar de lo mal que ha funcionado en La Guajira. ¿M? Es decir, el hecho de que haya funcionado mal no quiere decir que tengamos que acabarlas, al contrario, debería es garantizarse las medidas para que estas no sean asimétricas, para que estas no se lleven a cabo bajo unos abusos de poder y se cometan errores que luego a futuro también impliquen muchas cosas, ¿no? Por último, hay una cosa que me intriga, Rosa María, y es que, pues precisamente de cara a lo nacional, la declaración de una emergencia social y económica y el gobierno por decreto ha generado un contradiscurso muy sonoro, yo no sé si muy fuerte, pero sí muy ruidoso, acerca del autoritarismo y la declaratoria absoluta de que esto se convirtió en una dictadura. Entonces, bueno, nosotros claramente descreemos de ese tipo de anuncios, pero ¿qué tanto merman o qué tanto pueden obstruir la gobernabilidad que se logre en términos de solucionar a La Guajira? Y por otro lado, existiría forma de un poco acallar esos rumores, no, no callándolos en la práctica, sino sosegando los ánimos, dando señas de que no se está queriendo hacer nada de lo que se dice. Hay un alto riesgo de que ese sea un discurso que se imponga. Sin embargo, pues esto pasa a revisión de la Corte Constitucional, esto tiene un control, el Congreso también, digamos, tiene que ir analizando varios de esos decretos que luego se empiecen a expedir. Yo siento que muchas organizaciones de la sociedad civil estamos con la lupa puesta en lo que va a suceder y por eso también tenemos una mirada crítica de algunos aspectos que esperamos que se vayan ajustando y que vayan teniéndose en cuenta, incluso por muchas de esas declaraciones que el presidente y sus ministros escucharon en La Guajira. Eh, y yo creo que el nivel de responsabilidad que tiene este gobierno en este momento para que esto fluya y salga bien y realmente atienda la emergencia, pues es altísimo, porque si no, pues se va a dar razón a algunos de esos elementos que hay varios que realmente son injustificados, son la crítica por la crítica, bueno, en fin, pero pues la gente tiene que ir viviendo esto en la realidad de su territorio y es también esos territorios los que van a salir a dar cuenta de qué tanto impacto hay o no en luego las medidas que se vayan adoptando frente a la situación pues terrible que se vive en La Guajira. ¿Cuál cree usted que sería la primera medida a tomar? Si ya hay una serie de anuncios, se supone que hay una serie de cosas que ya se pusieron en marcha, como la Universidad Indígena Guayú, pero ¿cuál de estas medidas prometidas y propuestas por el gobierno tiene que ser la primera? ¿Cuál cree usted que es la piedra angular? Bueno, el tema de la calidad de agua y del acceso de agua de varias de estas comunidades, porque finalmente es que pues claro, a uno en los espacios académicos y demás le enseñan una cantidad de cosas, pero no sé, es como que no se es consciente en muchos espacios de que lo más importante para la vida, pues fundamentalmente es el aire, es el agua, y teniendo aire y agua y la tierra, pues nos vamos a escalar al tema de lo alimentario, ¿no? Entonces, alrededor de la sentencia 302 hay una veeduría y esa veeduría ya ha insistido por todos los medios, ojalá que este gobierno sí escuche esas recomendaciones, unos pasos, una propuesta metodológica incluso que hay
de cómo atender de manera urgente a la situación del agua. En La Guajira se han hecho muchos experimentos que han fallado porque han sido experimentos que se hacen pues desde los escritorios aquí en Bogotá, desde cabezas muy brillantes, pero que no conocen los territorios, que no conocen las dinámicas guayú, que no conocen, digamos, una cantidad de situaciones ahí. Otra medida es proteger las pocas fuentes de agua que le queda a La Guajira. Escuchábamos a la ministra de Ambiente hablar de la restauración de un montón de hectáreas de tierra donde con esto se podría también estar protegiendo las fuentes subterráneas, pero pues de nada sirve si yo estoy restaurando a un lado y pretendiendo cuidar esa agua subterránea cuando la mina de carbones del Cerrejón se la está chupando, porque estas minas pues tienen un efecto sifón, ¿no? Entonces son varias cosas, como les digo, el tema es bien complejo, pero hay varias propuestas y alternativas que ojalá este gobierno las analice, las escuche, pero lo principal es la atención al tema agua. La cuestión de los alimentos también, yo me imagino hay unos temas que se pueden tratar como de choque, y luego ir avanzando en las reflexiones y en las órdenes que también emitió la Corte Constitucional, ¿no? A esa sentencia también hay una orden que determinaba que se debía hacer un análisis y un informe entre la relación que tiene el hambre y la sed y el extractivismo, y la minería de carbón. Este informe no se ha hecho y las comunidades dicen, para nosotros es básico. La mina vino y se posicionó en la zona verde de La Guajira, en la zona donde estaban las despensas agrícolas y las comunidades que se dedicaban a la agricultura. Los guayú del norte bajaban, hacían intercambio con los del sur, y en el sur se daba un árbol que es el guáimaro, que da un fruto que incluso es muchísimo más nutritivo que el aguacate, y con esto se hacían cantidad de alimentos, y pues resulta que toda la zona donde se explotó, pues el guáimaro se acabó y entonces empiezan a transformarse todas estas dinámicas, y la gente lo entiende y lo percibe muy bien. Entonces es el gobierno el que tendría que hacer pues ahorita las labores de continuar con la escucha, tomar todo ese diagnóstico y todos esos elementos que recogieron para de manera acertada ir valorando las diferentes medidas. Perfecto, pues Rosa María, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación una vez más. Nosotros pues obviamente estaremos así pendientes, creemos también que se trata de una emergencia que es importante atender y pues bueno, ahí estaremos a ver cómo progresan esta serie de promesas, esta serie de anuncios hechos por el gobierno Petro en La Guajira. Muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Y terminamos este episodio de Capital Político con otro viraje territorial de La Guajira. Nos vamos a hablar sobre Buenaventura una vez más, porque la cosa ha seguido empeorando. El tema en Buenaventura se ha puesto verdaderamente complicada y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se expresó acerca de la reactivación de la violencia en Buenaventura. Lanzó un comunicado solidarizándose con la gente del puerto y anunciando que pues, va a haber una serie de mesas de diálogo. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo esto se combina? ¿Quién tiene la culpa o a quién hay que reclamarle responsabilidad para eso? Vamos a hablar sobre este tema con Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Oficina Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación Pares Colombia, a quienes una vez más agradecemos la colaboración en este episodio. Juan Manuel, bienvenido a Capital Político, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Santiago, María Alejandra, y pues, a todos los oyentes de Canal Capital y este programa Capital Político para podcast. Juan Manuel, cuénteme por favor,
¿Por qué no parecen estar funcionando ninguno de los esfuerzos hechos desde el Estado o desde el gobierno para frenar la cosa en Buenaventura? ¿Qué es lo que están omitiendo? Pues creo que no se ha hablado con claridad hacia la sociedad y es porque este acuerdo es fruto de un llamado que hace Petro al ganar, al ir a Buenaventura, al instalar un PMU en un momento muy difícil a inicios de septiembre del año pasado. eh, y es un acuerdo entre grupos delincuenciales, entre estas bandas de alto impacto que se fraccionaron, chotas y espartanos. El acuerdo es entre ellos, auspiciado por la iglesia, alguna parte de la sociedad civil. Es decir, ese acuerdo es una respuesta a Petro. Había un diálogo ahí sobre este acuerdo que hacen, esta tregua que baja sustancialmente los homicidios. No hay que perder de vista esa ventana de 7 meses en los que los homicidios se desploman y que terminan por demostrar algo que de la Oficina Párez Pacífico venimos diciendo desde hace rato, y es que en Buenaventura la seguridad no depende del accionar, de la estrategia del Estado, sino que desde hace rato depende prácticamente de la voluntad de estos grupos. Cuando se pelean, se quieren matar entre ellos, desatan una guerra. Cuando se cansan de esa guerra o se promueven otras cosas, pues se acuerdan y hicieron una tregua. Eso fue lo que pasó, pero la oficina del alto comisionado venía diciendo se colgó de ese acuerdo, o sea, sin ningún control sobre él, sin mucho que ofrecer, apropió ese acuerdo, lo tomó y en diciembre vimos como hizo un evento en el que se lanzó el piloto de La Paz Total, el laboratorio de La Paz Total, fue Danilo Rueda Buenaventura y dio su visión de él como mira, eh, que a mí me dejó preocupado por la perspectiva que él tiene de la violencia. Se centra mucho en la violencia estructural, como si fuera una violencia heredada, externa a Buenaventura, y diciendo que eso es un reciclo, que son ciclos de violencia y demás, y no se detienen a pensar en el fenómeno específico de chotas y espartanos, que además es una guerra peleada por hijos de la guerra. Es decir, se habla que en Buenaventura es una ventana de 30, 35 años, porque antes no había una violencia como la hubo en los 80 y los 90 en el resto del país. En el Pacífico se vivía otra realidad, pero esos 30 años han sido intensos. Y si tú te pones a ver, así como en los videos de este fin de semana, son jóvenes entre 20 y 30 años los que participan de esa guerra y que obviamente tienen unos hilos atrás con guerrillas, con paramilitares, con machos, rastrojos, urabeños, empresa y demás, pero en este acuerdo que se hizo, el comisionado se colgó, no tenía nada para ofrecer, sacó pecho, hizo esa narrativa que yo ahí me preocupé. Yo dije, yo creo que él no tiene bien claro el asunto específico de ese momento para el tema urbano y todo lo mezcla en unas violencias heredadas y estructurales. Luego, por esas mismas fechas, veíamos que se hablaban de los 80, de los 90 días sin homicidios en Buenaventura, pues homicidios entre los grupos, ¿no? Obviamente se desplomaron, pero eso no quiere decir que no seguían pasando cosas en la ruralidad o cualquier problema urbano de seguridad que puede tener cualquier ciudad. Entonces en Buenaventura ya te podías andar por las calles y se dejaron de matar. Sin embargo, este acuerdo no contempló dejar de extorsionar y dejar de cometer otras actividades delictivas. Luego también vimos al comisionado Danilo Rueda sacando pecho por esas cifras. O sea, pues miren, desplomamos casi a cero los homicidios en Buenaventura durante un periodo de tiempo tan importante. Estos son los logros de la paz. Pero al no tener ningún control sobre esta mesa y que en esta ventana de oportunidad no se haya tramitado una ley de sometimiento, no se haya clarificado jurídicamente los caminos, no se haya acelerado la implementación de obras tempranas, de los acuerdos del paro cívico que apenas se están desentrabando. Yo hice 10 programas radiales en Buenaventura evaluando los avances de las 9 mesas del paro cívico y te cuento, Santiago, que apenas hablan de un 6, máximo 10% de avance en 6 años de los acuerdos del paro cívico. No se ha ejecutado en Buenaventura, hay unos planes, hay unas actividades, hay unas alternativas y no se han hecho. Pero la misma dinámica del tiempo hace que se desgaste. Los grupos internamente han tenido unas reconfiguraciones, se han empezado a disputar zonas que aparentemente en los acuerdos ya habían quedado establecidos. Este es su pedazo, este es mi pedazo, pero no, sobre todo el grupo de los Chotas, comandadas por Diego Optra, pues han tenido son los que han venido sembrando un poco más el caos, llegando a ciertas zonas y pues de la contraparte responden y demás, y sobre todo porque había un sistema de voceros
acompañados por Monseñor Rubén Darío Jaramillo, que es el que por ahora tiene el mandato para hacer estos acercamientos de paz. Y hace 2 meses conocimos de la desaparición y se sabe del asesinato de alias Super y alias Burro. Alias Super era el segundo al mando de los Chotas y era un vocero en este acercamiento, en este proceso que hay. Y hace 15 días le hicieron un atentado a Gordolindo, que es el segundo al mando de los espartanos. Es decir, ya hay una guerra. No se ha roto la tregua porque hay un canal de conversación todavía con Monseñor, acompañado por ahí con la oficina del alto comisionado, el mismo ministro del Interior y demás, pero evidentemente ha habido una reactivación de la guerra romana ya casi 3 meses en Buenaventura. Entonces hay muchas responsabilidades como para resumir. Primero, usted no se puede subir a un acuerdo y hablar del piloto de la paz total si no le va a poner todos los recursos, robustecer ese proceso. También engañar un poco y no explicar hasta dónde está involucrado o qué control tiene el comisionado sobre estas mesas o sobre eso, porque el escenario es que no ha habido ninguna mesa. Esa mesa está prometida hace más de 2 meses, no parecido al fenómeno que se hizo en Medellín. No hay una ley de sometimiento. ¿Qué se va a hacer en esta mesa? Evaluar los caminos sociojurídicos con los reglamentos que hay ahora, con las leyes que hay ahora, con las posibilidades jurídicas que hay ahora, también tratando temas humanitarios, encarcelados y demás. Desde hace rato la venimos esperando. ¿Por qué la han venido aplazando? Porque se rompió la confianza con el asesinato de Súper o desaparición, con lo que pasó con Gordolindo, y Monseñor dice que él habla directamente con las cabecillas. Pero pues la misma dinámica, la reconfiguración interna que se han vivido en estos meses, pues vamos a ver qué tanto control tienen también los cabecillas sobre sus estructuras y subestructuras. Y pues ahora apareció una tercera pata que había estado por ahí agazapada, que antes le llamábamos la empresa, ahí entre el Caldas, el Progreso, una zona propia en la que nadie se metía con ellos, y pues en esta reactivación, en este reacomodamiento, los chotas han empezado a hacer ingresos a estas zonas y los chiquillos han, como se les conoce ahora, han sido un tercer actor que además tiene más historia, pues una historia larga también, porque estas son unas derivaciones. Yo no lo veo tanto como ciclos de violencia, sino unas derivaciones que empiezan a combinar lo estructural con lo que se gesta internamente en Buenaventura, entre los jóvenes, en los barrios y demás, porque hay una violencia gestada también acá. Se ha aprendido lastimosamente en estos más de 30 años de violencia. Y ahora, hace 2 años, en pleno 2021, guerra chotas espartanos, tremendo, pues, estábamos tenaz. Hace un año, en mayo, así haya ganado Petro, hasta agosto fue una guerra tenaz. Ahora estamos igual o peor, hay un tercer grupo. No está seguro el camino a través del proceso de paz. La paz urbana tambalea. El piloto de la paz total le quedaron debiendo. No fue un laboratorio de construcción de paz, se quedaron cortos en el gobierno y ahora hay un tercer grupo en disputa. Entonces, si uno se pone a evaluar, pues el balance es bastante negativo para el gobierno y el gobierno local no tiene las herramientas suficientes, son acciones insuficientes. Ellos tienen una estrategia que llama Mesas por la Vida y por la Paz, tratando de articular acciones, yendo a los barrios a unas jornadas por la vida y por la paz, pero en el fondo la oferta institucional es precaria, incluso del gobierno nacional. O sea, ya en este punto es muy difícil darle más tiempo al gobierno. Entonces yo creo que una salida hacia adelante, prácticamente lo que se hizo en La Guajira van a tener que irlo a hacer en Buenaventura. Pues bueno, creo que la pregunta sobre esto sería, hechos los análisis y con esta observación de años que ustedes han realizado desde pares, ¿por dónde se empieza? Es decir, ¿qué cosas de lo que hay simplemente que corregir? ¿Qué de lo que hay que desechar completamente y volver a empezar? Bueno, hay una posibilidad en la ley de orden público, conocida como la ley de paz total, y es esta figura de comisionado regional de paz. Necesitamos equipos robustos, respuesta rápida, recursos y capacidad de esta oficina. Porque tenemos guerra con el ELN y AGC en la zona del Bajo Calima. Tenemos guerra entre Segunda Marquetalia y Jaime Martínez, que es del Estado Mayor Central, en los ríos del sur, y el ELN también aliado con la Segunda Marquetalia en esta guerra contra la Jaime Martínez. Tenemos refugiados hace 2 años en Buenaventura, más de 1.000 personas. Tenemos más de 1.000 familias desplazadas solo este año. Tenemos barrios, veredas, ríos en confinamiento. Toda esta dinámica, toda esta gama debe ser atendido por un comisionado regional solo para Buenaventura y la región del Pacífico Medio, que tenga, como te digo, esa capacidad de respuesta. Otra cosa que se puede hacer, seguir la agenda social. O sea, hay unos acuerdos del paro cívico, hay unos recursos del municipio PEDER, hay unas acciones establecidas en los acuerdos de paz firmados con las FARC que se pueden promover
y hay recursos de cooperación internacional o en términos de una medida de emergencia, pues obras concretas que se pueden hacer en Buenaventura. Todo el mundo se aterró de ver hombres armados, camuflados o vestidos de negro, capuchados con armas largas, recorriendo estas zonas de Buenaventura, pero nadie se ha puesto a ver la precariedad, la pobreza, la falta de alcantarillado, la falta de vías, una infraestructura en unos barrios continentales. Entonces nadie le aterra la pobreza, les aterra ver jóvenes haciendo prácticamente una parada militar, armados, disputándole a un otro grupo y prácticamente diciendo, aquí el monopolio de las armas los tenemos nosotros. Entonces hay una serie de proyectos de inversión social que se tienen que hacer cuanto antes. El famoso plan de seguridad para Buenaventura no está por ningún lado. Lo ha hablado el alcalde, ha hablado Alexander López, ha hablado el ministro y nunca lo han presentado. Incluso hay creado un observatorio social del delito en Buenaventura que no se ha puesto a operar desde hace 2 años. O sea, es inoperante el Estado, lastimosamente hay que decirlo, y esta debería ser una oportunidad para reactivar. Otro tema que se puede hacer es vincular más organizaciones de la sociedad civil, no solo las que son cercanas a la oficina del alto comisionado o aliadas del gobierno de turno, sectores de la izquierda y demás, o la iglesia, y son un nicho. Y hay organizaciones que son críticas, liderazgos sociales que son muy importantes, que tienen agenda de construcción de paz, que trabajan con grupos poblacionales y no las han vinculado. No sé por qué, porque es que la gente piensa en la guerra y piensa en la paz como si en última esto fuera una feria de proyectos para organizaciones, para corporaciones y no se trata de eso. Y en este mismo sentido hay que vincular a las juntas de acción comunal. O sea, se existen en cada barrio, son los que mejor conocen el barrio, el territorio y pueden llevar esos mensajes y ellos tienen también una agenda de derechos humanos. Se han venido preocupando por la situación de Buenaventura, han hecho foros, han reactivado su mirada para atender esos problemas de seguridad. Por lo demás, también toca proteger a los liderazgos sociales y pensar en inversiones sustanciales hacia los jóvenes, pero no esos jóvenes en paz que me preocupa, que vaya dirigido a los jóvenes que han venido delinquiendo o que tienen ese estado de vulnerabilidad y que se dejen de lado a los jóvenes que han venido haciendo el camino correcto, que son profesionales o están estudiando una tecnología, que tienen algún grupo juvenil, alguna organización, pero como no se han vinculado a los grupos, pues entonces ahora no van a recibir ningún tipo de apoyo. A mí me parece que esos incentivos que dice la derecha pueden llegar a ser perversos cuando no se compensan, no se equilibran, tanto para el que es pandillero, por ejemplo, aquí en Cali, o el que pertenece a estos grupos, como para el joven que la está haciendo bien, el joven que está ayudando a que otros jóvenes no se vinculen a estos ejercicios de violencia. Esas yo creo que pueden ser esbozadas algunas de las acciones que pueden hacer para Buenaventura. Lastimosamente, como decíamos, señor, sin una institucionalidad adecuada, esto tampoco va a funcionar. Y usted no se puede arriesgar sin tener control a decir que este es el piloto de la paz total, el laboratorio de la paz total, porque un fracaso en Buenaventura es un fracaso de la paz total en general. Hábleme un momento, ya para terminar, Juan Manuel, ¿qué han observado ustedes con respecto a la situación en Chocó? Es otra situación que ha llamado la atención últimamente, pero sobre la cual tampoco han logrado mayores resultados. Si se ha declarado emergencia humanitaria en Chocó desde el año pasado, incluso el año antepasado, pero esto pues no solamente no mejora, sino que dentro de las líneas de paz total pues se anuncia el paro armado y entonces ¿en qué quedamos ahí? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que no logra resolverse ni siquiera con un cese bilateral, una situación que termina teniendo unas repercusiones territoriales tan concretas. Buenaventura hace parte del Pacífico Medio, que retoma el litoral de San Juan, que es el municipio del sur del Chocó, más al sur, y la costa pacífica caucana. Entonces tiene vasos comunicantes con lo que viene sucediendo en Chocó. Pero en Chocó hay un punto de inflexión y fue la entrega de Otoniel. Todo el mundo decía que las AGC se acabaron, así salieron a decir a los medios, cayó el principal capo. Yo digo que eso fue más una entrega, pero curioso, se entrega a Otoniel y lo que hay es una arremetida feroz de las AGC. Nosotros hacíamos de esos famosos mapas que hace Pares y en casi todos los municipios de Chocó había AGC y ELN, pero en los municipios del norte más dominaban las AGC y en los municipios del sur pues iban ganando estas batallas el ELN, tenían más control el ELN. Después de la entrega de Otoniel fue una arremetida feroz hacia el sur que ya tocó hasta el Bajo Calima. O sea, las AGC están a media hora de la ciudad, de la parte urbana, y eso ha generado unas situaciones lamentables con las comunidades indígenas
que están expuestas a los enfrentamientos, están confinadas, pues Chocó tiene las cifras de confinamiento más altas y muchos de esos jóvenes son vinculados a la guerra, lo que hace que también varias poblaciones hayan abandonado. Los paros armados sucesivos del ELN muestran hasta cierto punto una debilidad, porque es la estrategia que utilizan para poder responder a la guerra con esa AGC, porque, o sea, es paralizar todo para que ya cualquier movimiento, cualquier acción, sepa que son del contrario y demás, porque de resto no tienen cómo contener estas amenazas que ya están haciendo padecer al Chocó unas situaciones muy, muy complicadas. Quibdó también tiene un proceso parecido en la ciudad, desbordada, los homicidios, los jóvenes vinculados, varios grupos peleándose en la ciudad, las rentas extorsivas, el control de precios, el monopolio de productos, microtráfico, pero en Quibdó parece que esa relativa tranquilidad ha continuado un poco más. Sin embargo, en las zonas rurales, sobre todo para comunidades negras e indígenas, pues están sometidos al accionar de estos dos grupos, AGC y el ELN, AGC que rompió pues, el diálogo que tenían, este cese que decretó el gobierno, y el ELN, pues que sí está sentado en una mesa. Esperemos a ver cómo resulta este paro armado y cómo repercute también en la mesa de negociación. Sin embargo, hay que decirlo, también ha faltado estrategia militar para poder contener el accionar y prácticamente el Chocó es una tierra en la que la ciudadanía está sometida. Pues Juan Manuel, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y le agradezco además porque ese trabajo que ustedes hacen en Pares, precisamente los famosos mapas y esos análisis permanentes desde la observación, pues un poco nos ayudan a entender. Ojalá sean mapas que el gobierno tenga a bien revisar para un poco enderezar la estrategia. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Santiago, y a toda la audiencia. Gracias por preocuparse por Buenaventura, que son territorios étnicos, unas ruralidades con mucha precariedad, y ojalá pronto podamos estar hablando de noticias también positivas que ocurren, pero pues se pierden en toda esta violencia. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que ocurre en Capital Sonoro, los contenidos que ustedes tienen la oportunidad de oír, pasan, se crean gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestros periodistas Juan Pablo Conto y Nadia Orozco, y de nuestros editores Adriana Castellanos y Cian León Bernardo González, que es el editor de este episodio y de todo Capital Político. Recuerden también que esto es comunicación pública. Si ustedes así lo quieren, va a ser por siempre gratuita. No tenemos un sistema de suscripciones, no tenemos un sistema de mecenazgos, no tenemos un muro de pago. Lo que sí tenemos y les ofrecemos es la posibilidad de conectarse como aliados comerciales, es decir, pueden ustedes pautar en este y en todos los podcasts de Capital Sonoro, que son bastantes. Tenemos de vital importancia, respeto, tenemos nuestro podcast de música y muchas más producciones que están saliendo y que ustedes pueden utilizar como plataforma para sus productos, emprendimientos. Lo que usted sienta que puede ser visto acá, pues es bienvenido. Por lo pronto, hasta aquí nuestro episodio y nos oímos con el episodio del sábado en la mañana. Hasta luego. Capital Sonoro.